Bien, bueno, de nuevo, nada nuevo bajo el sol. Sabrá usted que estamos muy hartos de incumplimientos. Sabemos que usted ha heredado el cargo con su amplio legado de agravios. Justamente esta semana el Gobierno me respondía a una petición de documentación sobre el estado de viabilidad del soterramiento de las vías en la ciudad de Valencia, el túnel pasante y el Parque Central. Sabrá cuál ha sido usted la respuesta. Todos estos documentos han estado exigidos por el alcalde de Valencia desde su llegada a la alcaldía, a la entonces ministra Ana Pastor y también a usted. El estudio de viabilidad se adjudicó el 8 de octubre de 2014 con un plazo de redacción de 8 meses. El 3 de septiembre de 2015, Ana Pastor dijo al alcalde que este informe estaba finalizado. La respuesta que me da el Gobierno, imagino que usted, es que no me puede proporcionar dicha documentación porque están todavía ahora analizando alternativas técnicas. ¿Mentía la señora Pastor o miente el actual Gobierno? ¿Se burlan ustedes de la tercera ciudad del Estado español y de todo el territorio valenciano? Continuamos teniendo trenes precarios. Dicen que van a llegar el AVE a Castellón por una vía sobresaturada por donde van los cercanías hasta Valencia y donde también quieren embutir el corredor mediterráneo, un corredor que poco va a poder correr por las mismas vías que el AVE y de cercanías. Es como meter un BMW por un camino de cabras. Tendríamos un BMW, pero no va lo que lo queríamos. ¿Dónde está el corredor mediterráneo o el AVE? Simplemente está en el tercer hilo de una vía sobresaturada. En el documento del corredor mediterráneo enviado a la Unión Europea condenan a Valencia a convertirse en el futuro semáforo ferroviario de Europa, al no preverse las inversiones necesarias en este nodo. Olvidan de forma maliciosa y reiterada obras pendientes como el túnel de Serrería, el plan de reordenación de la vía ferroviaria en Valencia, firmada entre el Gobierno y el Ayuntamiento en 2003, entre los entonces ministros, la alcaldesa y el presidente de la Generalitat. Nos niegan las cercanías de Castelló a Vinaròs o Tortosa. Nos niegan el tren de la costa de las comarcas centrales. Nos niegan la reapertura del tren Moixent a la Font de la Figuera. Nos niegan los accesos a Valencia, la estación de la Avenida de Aragón y en universidades. Nos niegan acabar con la situación de colapso del túnel de Serrería de Valencia. Nos niegan la prolongación de la línea del tramo Alicante-Torrellano-Elche-Crevillente desde las cercanías y las cercanías desde Alicante hasta Villena. Nos niegan ampliar la capacidad de los trenes Moixent-Xàtiva y Valencia-Buñol. Nos niegan a la adecuación de la línea Xàtiva-Alcoi. Nos niegan la línea en condiciones de Sagunto a Aragón. Nos niegan la ejecución de la BAN en Alacant para soterrar las líneas de tren en la ciudad y conectarlas con el cajón del AVE. Tenemos estaciones intermodales sin hacer, tenemos estaciones sin adaptar, tenemos estaciones con poco personal deteriorándose, trenes regionales donde la gente debe viajar por el suelo. Y para finalizar, porque no me queda más tiempo, ayer el ministro de Justicia se despachaba diciendo que se ha exagerado sobre la importancia estratégica del corredor mediterráneo. Qué vergüenza de declaraciones. Esperamos que usted lo desautorice ahora en su réplica. Gracias. Muchas gracias, senador Mulet. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Señor Mulet, Frencina y Xàtiva, la renovación de la vía entre Xàtiva y Silla y el tramo entre Almusafes y Font de San Luis. Acciones que usted tampoco menciona, ni que en el plan de estaciones hay una previsión de 17 millones de euros para actualización de las estaciones, mejora de la movilidad en el entorno, implantación de ascensores, eficiencia energética, etcétera. Y hay aquí una larga batería, no se la voy a contar, de estaciones sobre las que vamos a actuar con esa inversión. De la misma manera que en la mejora de los accesos ferroviarios a los puertos, que usted ni ha mencionado tampoco, hay una previsión de casi 200 millones de euros en el marco del Fondo de Accesibilidad Marítimo-Terrestre, entre ellos el puerto de Castellón con una estación intermodal, la red ferroviaria de la Dársena Sur y la nueva conexión ferroviaria sur. El acceso ferroviario al puerto de Sagunto con una inversión cercana a los 30 millones de euros que usted creo que conozca bien y la mejora de la línea de Sagunto-Teruel-Zaragoza, demandada además por la propia Comunidad Valenciana, con una actuación para la construcción de apartaderos en parte de la línia. Bé, avui desgraciadament ha comparegut el ministre de Foment, tenim moltes coses a preguntar-li, han tingut únicament 3 minuts per fer-li un repàs de totes les mancances i de Foment ni un gra. Li han preguntat per què no es donen aquests documents, aquests estudis sobre les línies ferroviàries a València, el Parc Central, el túnel de Serreria, els túnels subterranis i no s'ha contestat per què no. Li hem demanat explícitament que desautoritzara al ministre de Justícia que se va burlar ahir de la necessitat del corredor mediterrani i tampoc ho ha fet. De tota la nostra llarga llista de mancances que li hem explicat, li hem ficat damunt la taula, ell simplement s'ha dedicat a parlar de vaguetats, de projectes futurs de 2010 a 2018, de diners,
diners que en teoria van a ficar damunt la taula, que no estan en cap pressupost consignats, i de nou són promeses que portem més d'una dècada, moltes d'elles reivindicant i esperant, i de nou ells en concret no res, simplement promeses que estem molt farts de que ens prenguin el pèl.